Bueno, buenas noches. Mi nombre es Liz Meneses. El día de hoy les estaré hablando sobre Frederick Winslow Taylor. Él es considerado el padre de la administración científica. Para hablar sobre Taylor tomaremos 6 puntos primordiales. El primero de ellos va a ser un poco de su historia, continuado con su primer y su segundo periodo. Hablaremos de su teoría de la administración científica, sobre sus principios de la teoría de la administración científica y finalizaremos con una crítica realizada por el doctor Schiavenato a la teoría de Taylor. Entonces, para comenzar, su historia. Entonces, Frederick Taylor nació el 20 de marzo de 1856 y murió el 21 de marzo de 1915. Él fue un ingeniero industrial y fue un economista estadounidense. De igual manera, él fue promotor de la Organización Científica del Trabajo y es considerado padre de la administración científica, como ya lo había nombrado anteriormente. En 1878, él efectuó sus primeras observaciones sobre el trabajo en la industria del acero. A estas observaciones le siguieron diversos estudios sobre los tiempos de ejecución y la remuneración del trabajo. Taylor, como es el padre de esta escuela, propuso eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas, al mismo tiempo que elevar sus niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de la ingeniería industrial, que era su campo. Bueno, dicho eso, vamos a continuar entonces con su primer periodo. El primer periodo de Taylor corresponde entonces al 1903, el cual publica su libro Job Management. En este libro habla sobre las técnicas de racionalización del trabajo del operario mediante el estudio de los tiempos y de los movimientos. En este libro nos va a hablar esencialmente de 5 puntos primordiales. El primero de ellos va a ser que el objetivo de la administración debe estar encaminada a pagar salarios más altos y tener costos unitarios de producción muy bajos. El segundo de ellos nos dice que para lograr este objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación de tal forma que formulen principios y procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. El tercero de ellos va a ser que los empleados deben ser seleccionados científicamente, es decir, por su conocimiento, y que estos deben ser llevados a puestos de trabajo donde sus condiciones laborales sean adecuadas. El cuarto de ellos nos va a decir que los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea para que de esta forma se perfeccionen sus aptitudes y se logre que la producción se cumpla normalmente. El quinto de ellos nos va a decir que la administración debe crear una especie de atmósfera íntima y cordial entre los trabajadores, de modo que se cumpla como un ambiente psicológico, el cual posibilite el cumplimiento de todos los principios anteriormente nombrados. Dicho esto, pues vamos a entonces hablar sobre el segundo periodo de Taylor. El segundo periodo de Taylor ya va a estar encaminado a la publicación de su libro de administración científica. En este libro va a concluir lo que es em, la racionalización del trabajo operativo y nos va a decir que esta debería estar apoyada por una estructura general con la cual pues diera como una coherencia a la aplicación de los principios. Antes de hablar de los principios, vamos a hablar entonces de que en este libro Taylor nos va a proponer una revolución mental. Nos va a decir que los obreros y una revolución mental va a estar encaminada hacia dos agentes. El primero de ellos va a ser los obreros y el segundo de ellos va a ser los patronos. Frente a los obreros nos va a decir que son 4 las cosas que deben cambiar los obreros en cuanto a su mentalidad. La primera de ellas es la menor productividad. Los obreros piensan que al producir a su mayor capacidad van a tener mayor riesgo de despidos. Frederick Taylor nos va a decir que esto es totalmente mentira, ya que los obreros deben producir una mayor productividad con la cual produzcan mayores utilidades y al producirle mayores utilidades a las empresas van a obtener mayores salarios. El segundo de ellos va a estar relacionado con
va a estar como encaminado a una relación antagónica. Nos va a decir que los obreros van a pensar que los patronos son sus enemigos. Frederick Taylor nos va a decir que los patronos deben ser más sus amigos que sus enemigos, que se debe cambiar esa mentalidad de una relación antagónica por una relación armónica. El siguiente punto va a estar en cuanto encaminado a los métodos empíricos. Frederick Taylor nos va a decir que los obreros van a tener como método de aprendizaje un aprendizaje empírico. Va a ser de una forma totalmente empírica su aprendizaje. Frederick Taylor nos debe decir que los obreros deben corregir esta forma de aprendizaje y que su aprendizaje debe ser de un método científico, con el cual se debe asegurar que estos obreros estén realmente pues capacitados para cumplir a cabalidad con la productividad de su labor. Y por último, vamos a hablar entonces de la máquina. Los obreros van a ver la máquina como una enemiga, y Taylor les va a decir que los obreros no deben ver a la máquina como una enemiga, sino deben verla como una aliada, que en la medida en que los obreros se especialicen, ya las máquinas no van a ser como las que por las cuales se les quite el puesto a ellos, sino que van a ser las aliadas para ellos en su trabajo, en la medida en que ellos van a ser quienes manejen a las máquinas. Bueno, eso frente a los obreros. Frente a los patronos nos van a decir que son tres cosas los que deben cambiar los patronos. La primera de ellas es ver el salario como un costo o como un gasto. Nos dice Taylor que el salario debe ser como una variable que se debe pagar en unidades productivas más los incentivos económicos que se le prometieron al trabajador. Esto va a permitir como que los trabajadores estén más motivados y que generen una mayor productividad en la empresa. El segundo de ellos va a ser que los patronos no tienen una uniformidad del trabajo, no tienen un método científico el cual le permita tener una uniformidad del trabajo con sus obreros. Entonces esto va a generar un poco de descontrol frente a la producción. Y el tercero va a ser que los patronos piensan que a menor salario va a tener mayor utilidad. Frente a este punto, Frederick Taylor nos hace toda una revolución y nos plantea toda una nueva ecuación de superávit, en la cual el salario ya juega un papel muy importante, ya no como un costo adicional del producto, sino como algo primordial y esencial de la producción. Por lo tanto, entonces, entre más salarios haya, mayor utilidad se puede haber. Bueno, continuando con esto, Taylor nos va a decir entonces que las empresas se pueden catalogar en tres factores, y que estos tres factores son como los males que aquejan a las empresas de aquella época. El primero de ellos va a ser la holgazanería sistemática de los operarios. Dice que esta holgazanería va a reducir la producción a casi un tercio de la producción normal, ya que pues esto los trabajadores lo van a hacer para evitar que la gerencia redujese los salarios. El segundo de ellos va a ser un desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y al tiempo necesario para realizarlas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los patronos no van a tener como un conocimiento claro acerca de cuál es el tiempo necesario y de cuál es la rutina del obrero para realizar su labor. Entonces van a imponer como ciertos tiempos y van a imponer ciertas rutinas, las cuales no le van a permitir al obrero su productividad al máximo. Y por último, se va a hablar de una falta de uniformidad en las técnicas o métodos del trabajo. Estas son como los tres males que padecen las empresas de aquella época, para terminar ya como tal el segundo periodo. Entonces, a continuación vamos a hablar de la administración científica. Taylor nos va a decir entonces que la administración científica va a surgir como evolución a todos esos males que las empresas padecían.
la administración científica va a llegar como a remediar y a subsanar todos esos males que quejaban a las empresas. Nos va a decir que la administración científica tiene como un 75% de análisis y un 25% de sentido común. Y nos va a decir que para Taylor la implementación de la administración científica debe ser de forma gradual, ya que requiere de un periodo de 4 a 5 años para evitar alteraciones bruscas que causen un descontento ya sea en los empleados o que causen prejuicios en los patronos. Igualmente nos va a decir que la administración científica necesita de ciertos elementos para su aplicación, los cuales van a ser como una estandarización entre las máquinas y las herramientas, al mismo tiempo se deben estandarizar los métodos y las rutinas para la ejecución de las tareas. Y se deben establecer también como unos premios y unas bonificaciones para incentivar la productividad en los obreros. Dicho esto, entonces vamos a pasar a los principios de la administración científica. Entonces los principios de la administración científica van a ser 4. El primero de ellos va a ser la planeación. Este principio de planeación va a estar encaminado a sustituir el criterio individual y a sustituir la improvisación. Entonces, mediante estas sustituciones, mediante la práctica del operario en el trabajo, se va a plantear como una especie de procedimientos científicos, los cuales generen una planeación y un método de trabajo. El segundo de ellos va a ser el principio de preparación. Este principio de preparación debe decir que los trabajadores se deben seleccionar científicamente y de acuerdo con sus aptitudes. De igualmente se deben preparar y se deben entrenar para producir más y producir mejor. El tercer principio es un principio de control. Este va encaminado más hacia los patronos, en los cuales les dice que ellos deben controlar el trabajo para cerciorarse de que se esté ejecutando de acuerdo con las normas establecidas y según el plan establecido en el primer principio. El cuarto principio nos habla ya del principio de ejecución, entonces en este principio se deben asignar como las responsabilidades y las atribuciones para que el trabajo se realice con disciplina. Ya esto es como, aquí en este punto terminamos como tal toda la teoría de Frederick Taylor. Esto es lo que nos plantea Frederick Taylor. Entonces, para continuar, vamos a hablar de su crítica. Entonces, la crítica de Frederick Taylor la hace Sciavenato en un libro que se llama Introducción a la Teoría General de la Administración. Sciavenato nos va a decir que este libro, aunque fue muy apreciado y fue muy de gran mérito en su época, va a tener como ciertas deficiencias. Estas deficiencias son 3. La primera es que la mentalidad y los prejuicios tanto de los dirigentes como de los empleados no es realmente acertada. Nos va a decir que va a haber como una falta de conocimientos sobre los asuntos administrativos y nos va a decir que va a existir como una precaria experiencia industrial y empresarial. A opinión personal pienso que pues se puede evidenciar muy bien en el libro de Taylor que este autor frente a la experiencia industrial y empresarial pues no es para nada precario. Pero pues continuando con la crítica, nos va a decir que pues estos factores nombrados anteriormente impidieron como fundamentar la elaboración de conceptos más rigurosos y mejores establecidos frente a la teoría de Taylor. Nos va a hablar sobre entonces que en esta época se criticó mucho esta teoría y nos va a hablar de unos puntos en los cuales se criticó. El primero de ellos va a ser el mecanismo de la administración científica. En este punto se nos va a decir que la administración científica le dio poca atención al elemento humano y se preocupó básicamente por las tareas como la es la organización y la ejecución y a los factores directamente relacionados con la función y el operario. Entonces, bueno, el siguiente punto nos va a decir que nos va a hablar de la superespecialización del operario. Esto nos va a decir que en la búsqueda de la eficiencia, la administración científica pues celebra la operación del operario a través de la división y la subdivisión de la operación de los elementos constitutivos de la producción, pero que pues estas formas de organización de tareas de esa forma de organización de tareas
privan a los trabajadores de la satisfacción en el trabajo y también violan la dignidad humana del trabajador. El otro punto también de crítica nos va a hablar que la visión microscópica del hombre em, nos va a hablar de la visión microscópica del hombre, perdón. En este nos va a hablar que la administración científica se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente, ignorando pues que el trabajador es un ser humano, es un ser social y obviamente tiene que valorizar pues la fatiga muscular y pues bueno, que la teoría de Taylor valoriza la fatiga muscular, pero que ignora de un modo el tipo de fatiga de la cual sufre como tal la fatiga mental del trabajador. Nos va a hablar también entonces del enfoque incompleto de la organización. Nos va a decir que pues para muchos autores la organización de la administración científica es incompleta, es parcial y es inacabada, que se restringen muchos aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización. Nos va a hablar de un campo limitado de aplicación, nos va a decir que sus principios y sus métodos carecen de una complementación más amplia y dice que pues Taylor encara el problema de la organización racional del trabajo partiendo de un punto limitado y específico en la empresa, lo cual pues termina limitando totalmente su enfoque, ya que no considera con mayor detalle los demás aspectos de la vida de una empresa, tales como los financieros, los comerciales, entre otros, sino que solamente se enfoca en la productividad. Esos serían principalmente los enfoques, los puntos sobre los cuales se realiza la crítica, o que Shabinato realiza la crítica a Taylor. Aquí terminaríamos como tal nuestra exposición sobre Taylor. Espero que les haya gustado y muchas gracias.